Bien muchachos, lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar factores de conversión para pasar de una unidad a otra. Entonces, como estábamos viendo en clase, existen diferentes tablas de conversión para cada una de las magnitudes físicas que nos interese. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla de unidades de longitud, una tabla de unidades de superficie. En este caso tenemos de unidades de volumen, de unidades de masa, de densidad, de presión, de energía específica, de capacidad calorífica y entropía específica, de potencia, y bueno, esas ya son todas. Entonces, lo que vamos a hacer es conversión de unidades. En este caso vamos a hacer de 30 centímetros a pulgadas. Normalmente, como resolvemos estos ejercicios, es mediante reglas de 3. La regla de 3 es un proceso muy sencillo, que consiste en tener un factor de conversión y después acomodar de manera muy específica los datos para realizar operaciones que ya conocemos. Voy a resolver este problema por regla de 3 solamente para que vean cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles van a ser los valores que yo voy a emplear. Entonces, si a mí lo que me interesa es pasar de centímetros a pulgadas, entonces voy a seleccionar aquí centímetros y aquí pulgadas. Por lo tanto, mi factor de conversión sería este. Pero existe un camino alterno cuando nosotros trabajamos con este tipo de tablas. Porque si se fijan, en esta columna también aparecen las pulgadas aquí y también aparecen los centímetros. Por lo tanto, este de aquí también es un factor de conversión. Eso quiere decir que una pulgada son 2,54 centímetros o un centímetro son 0,3937 pulgadas. Entonces, ¿cuál voy a usar? Podemos usar el que nosotros querramos, pero para este caso en específico es más fácil usar la que está en color verde debido a que son menos cifras, entonces es la que voy a emplear. Por lo tanto, chicos, mi factor de conversión dice que una pulgada, que las pulgadas se representan por IN, que viene de inch, en inglés pulgada, es 2,54 centímetros. Es decir, de este lado voy a tener a las pulgadas y de este lado voy a tener a los centímetros. Cuando resolvemos un problema por regla de 3, lo que dice la teoría es que si yo tengo centímetros, los voy a poner aquí abajo, y si yo tengo pulgadas, las voy a poner aquí abajo. El espacio que quede disponible va a ser la variable que nosotros vamos a querer calcular. Por lo tanto, en este caso, como el problema me está diciendo que son 30 centímetros, las unidades son centímetros, por lo tanto van de este lado. Entonces, yo pondría el valor, que son 30 centímetros. Y aquí quedaría la variable, que es lo que a mí me interesa calcular, que es cuántas pulgadas van a ser. Para resolverlo por regla de 3, nosotros tenemos que multiplicar de manera diagonal y lo que salga se va a dividir. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Por lo tanto, chicos, si yo pongo esto en forma de la ecuación en sí del cálculo, quedaría como 30 centímetros que va a multiplicar a 1, perdón, que va a multiplicar a 1, que es una pulgada, ¿ok? Y todo esto se va a dividir entre 2,54, ¿ok? Que es el que también viene de mi factor de conversión que está en color verde. Ahora, cuando yo resuelva esto, voy a tener que 30 por 1 es 30. Y cuando yo divida 30 entre 11,54, el resultado va a ser 11,81. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser las unidades? Pues si mi variable está en la columna de las pulgadas, pues las unidades son pulgadas. Y con eso resolvemos un problema por medio de una regla de 3. Ahora, lo que vamos a usar nosotros no van a ser reglas de 3,
vamos a usar algo que se llaman factores de conversión. El factor de conversión es muy similar, es el mismo principio, solamente que este tipo de ejercicios presentan la ventaja que puedo hacer varias conversiones al mismo tiempo. En cambio, si yo quisiera hacer ese proceso por medio de una regla de 3, tengo que hacer todo este procedimiento varias veces. Por lo tanto, no es tan práctico si yo necesito hacer varias conversiones al mismo tiempo. Esa es la principal virtud de los factores de conversión. Ahora, ¿cómo va a funcionar, chicos? Lo primero que voy a hacer cuando yo trabaje con factores de conversión es el valor que a mí me dan, que es lo que yo quiero convertir, es lo primero que voy a poner. Yo pondría 30 centímetros. Después, muchachos, voy a poner una casita. Esta casita va a tener esta forma. Si se fijan, va a tener un espacio en la parte de arriba y un espacio en la parte de abajo. ¿Cuál es el principio en el que se basa este método? Se basa en el principio de que si, por ejemplo, yo tengo 2 que multiplica 3 y eso lo divido entre 3, entonces serían 2 por 3 me da 6 entre 3. Si yo divido 6 entre 3, esto sería 2. ¿Ok? Ahora, esto es correcto, pero también yo desde el principio pude haber dicho, bueno, tengo un 3 que multiplica y un 3 que divide. Por lo tanto, yo desde el principio pude haber eliminado estos dos 3 y ya desde aquí ya obtenía el resultado que era 2. Ese es el razonamiento que vamos a usar cuando tengamos factores de conversión. Es decir, si yo lo que tengo arriba son centímetros, que se puede decir que están multiplicando, por decirlo de alguna forma, este 30, entonces para que se elimine este que está multiplicando, tengo que ponerlo aquí, en la parte de abajo. Por lo tanto, lo único que tenemos que cuidar es que la unidad que tenemos en el dato que queremos convertir es la misma unidad que tiene que ir en la parte baja de la casita. Bien, vamos a borrar esto. Ahora, si mi factor de conversión sigue siendo exactamente el mismo, es decir, una pulgada van a ser igual a 2.54 centímetros. Entonces, los centímetros se van a poner en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es la misma unidad que tengo aquí. Y como va a estar abajo, yo lo voy a poder eliminar. Por lo tanto, vamos a ponerlo. 2.54 centímetros y en la parte de arriba yo pondría una pulgada. Ahora, como podemos observar, vamos a tener centímetros que multiplican y centímetros que dividen. Por lo tanto, yo puedo eliminar los centímetros con los centímetros y el resultado que yo obtenga va a quedar en pulgadas, que es la única unidad que queda en mi sistema. Por lo tanto, cuando yo haga la sustitución, voy a tener 30 que multiplica a 1 y se divide entre 2.54. Como podrán observar, muchachos, es exactamente el mismo cálculo que tengo cuando lo resolví por medio de una regla de 3. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. En este caso, el resultado es el 11.81 pulgadas. Bien, ahora vamos a resolver un problema similar, pero vamos a convertir de metros a pulgadas. Entonces, nuevamente, hay que identificar mis factores de conversión. Yo tengo aquí metros y aquí tengo pulgadas. El otro factor que voy a usar es metro en esta parte y pulgada acá. Por lo tanto, este es el valor que me interesa. Entonces, ¿cuál voy a usar? Voy a usar el de 0.0254 o el de 39.370. En este caso, pues como podrán ver, están prácticamente iguales. Voy a usar el que está en color amarillo, ¿sí? Pero pueden usar el que ustedes quieran. Entonces yo diría que una pulgada van a ser igual a 0.0254 metros. ¿Ok? Ese va a ser mi factor de conversión. Ahora, vamos a resolverlo por medio del factor, que es lo que ahorita estamos practicando.
Vamos a poner el 30 metros, que es el valor que me está dando el problema, y pongo la casita del factor. Entonces, como en esta parte tengo metros, entonces metros tienen que ir en la parte de abajo. Es decir, este valor de aquí tiene que ir abajo. Entonces vamos a ponerlo. Quedaría como 0.0254 metros y en la parte de arriba iría una pulgada. Ahora, el metro con el metro se eliminan y por lo tanto el resultado sería 30 por 1 entre, este es un 1, sí, entre 0.0254. Si yo resuelvo esto, vamos a ver que es 1181.1 metros. Y este es mi resultado. Entonces, como verán, el procedimiento es muy simple. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es convertir de yardas a kilómetros. Lo que nosotros tenemos son 3.500 yardas y esto lo vamos a convertir a kilómetros. Entonces, antes de hacer el problema vamos a analizar qué información tenemos en nuestra tabla de longitudes. Tenemos las yardas, aquí aparecen y aquí aparecen. Pero si yo me pongo a buscar los kilómetros, vamos a ver que hay centímetro, metro, pulgada, pie, yarda y milla. Es decir, los kilómetros no aparecen. Pero nosotros sabemos que el kilómetro es una unidad derivada. Por lo tanto, si yo conozco la cantidad en metros, puedo usar un prefijo de magnitud para pasarlo a kilómetros. Por lo tanto, el factor que voy a usar va a ser de yardas a metros. Eso quiere decir que yo puedo usar este factor de aquí, donde tengo yarda, tengo metro, por lo tanto el valor es 0.914, o puedo usar este de aquí, donde tenga metro y tenga yarda, es decir, 1.0936. En este caso, la dificultad en ambos es prácticamente la misma. Por lo tanto, la que yo voy a emplear va a ser la que está en color amarillo, diciendo que una yarda va a ser igual a 0.9144 metros. Ese va a ser mi factor de conversión. Ahora, basándonos en el, eh, en la tabla que tengo de este lado, donde vienen los prefijos de magnitud, vemos que la unidad base es el metro. Por lo tanto, si yo paso a kilo, estamos hablando que es por 1000. Es decir, mi factor de conversión para este caso sería este de aquí. Kilo y sería 1000 unidades. Ahora, el factor quedaría como un kilómetro va a ser igual a 1000 metros. Listo, ya tengo los dos factores que voy a emplear. Por lo tanto, el siguiente paso es la cantidad que me está dando el problema, que es lo que yo quiero convertir, es lo que vamos a poner primero. Ponemos 3.500 yardas y ponemos nuestro factor de conversión, nuestra casita. Entonces, si yo tengo yardas aquí, entonces las yardas tienen que ir abajo. De todos estos factores, el único que tiene yardas es el amarillo y está en esta zona. Por lo tanto, este tiene que ir en la parte de abajo, quedando como una yarda y el resto en la parte de arriba, que es 0.914 metros. Ahora, yo puedo eliminar la yarda con la yarda y lo que yo obtengo son metros. Pero el problema no me está pidiendo metros, me está pidiendo kilómetros. Por lo tanto, hay que poner un segundo factor de conversión y aquí vamos a poner directamente los metros y el kilómetro. Como en esta parte tengo los metros, pues entonces metro tiene que ir abajo, quedando de esta forma, como 1000 metros
va a ser 1 kilómetro. El metro y el metro lo elimino y por lo tanto el resultado final de esto va a ser 3500, que va a multiplicar a 0.9144 y todo esto a su vez por 1. Y en la parte de abajo va a ser 1 que va a multiplicar a 1000. Ahora, cuando yo resuelva esto, el resultado va a ser 3.2 kilómetros. Y ese sería el resultado para este ejercicio. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es una conversión, pero en este caso tenemos superficies, es decir, tenemos centímetros cuadrados y nos lo están pidiendo en pulgadas cuadradas. Si lo que nosotros tenemos es únicamente una tabla de conversiones de longitud, entonces vamos a ver que podemos encontrar el centímetro y la pulgada, pero no son unidades de superficie, son unidades de longitud. Entonces, lo que vamos a hacer, el primer paso, va a ser, vamos a identificar cuál es el factor de conversión que vamos a usar. En este caso, como vamos a pasar de centímetros a pulgadas, vamos a usar el mismo que teníamos hace rato. Es decir, una pulgada son 2.54 centímetros. Ese factor lo voy a poner aquí. Sería una una pulgada va a ser igual a 2.54 centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer es, esto que tengo aquí son pulgadas y son centímetros. Si yo lo quiero pasar a centímetros cuadrados y a pulgadas cuadradas, este factor voy a tener que elevarlo al cuadrado. Es decir, voy a poner de un lado el exponente al cuadrado y del otro lado también. Cuando yo resuelva esto, voy a ver que 1 al cuadrado se va a convertir en 1 y las pulgadas van a quedar como pulgadas cuadradas. En cambio, el 2.54, cuando yo lo eleve al cuadrado, va a dar 6.4516 y los centímetros pasan a ser centímetros cuadrados. Por lo tanto, este de aquí es mi nuevo factor de conversión que yo obtuve al elevar el factor de conversión de longitud al cuadrado. Bien, ya que tengo mi nuevo factor de conversión, ahora se va a resolver exactamente igual que los que hemos estado haciendo. Es decir, el 25 centímetros cuadrados es lo primero que se va a poner. Después abrimos la casita. Como aquí tengo centímetro cuadrado, abajo tiene que ir centímetro cuadrado. Por lo tanto, este valor es el que va abajo, que sería 6.451 centímetros cuadrados y por lo tanto arriba va una pulgada cuadrada. Ahora, centímetros se va con centímetros y el resultado de esto sería 25 por 1 entre 6.4516. Cuando yo resuelva este cálculo, lo que voy a obtener va a ser 3.875 pulgadas cuadradas. Y así es como vamos a proceder cuando tengamos unidades de superficie, es decir, áreas, y yo lo único que tengo son medidas de longitud. Ahora, ¿cómo vamos a proceder cuando tengamos unidades directamente de superficie en mi tabla? Entonces, para poder explicar esto, chicos, primero hay que recordar este valor. Recuerden, una pulgada cuadrada son 6.4516 centímetros cuadrados. Ahora, si yo en esta nueva tabla tomo los valores que acabamos de ver, vamos a observar
que una pulgada cuadrada son 6.4516 centímetros cuadrados. Es decir, desde el principio, usando esta tabla en particular, ya puedo llegar directamente al factor de conversión sin necesidad de elevarlo al cuadrado. Pero lamentablemente no siempre tenemos este tipo de tablas a la mano. Por lo tanto, es bueno tener conocimiento de cómo usar una tabla de conversión de longitud, poderla pasar a áreas o incluso a volúmenes. Bien, voy a borrar este factor porque no es el que vamos a usar aquí. Aquí nos está pidiendo pasar de metros a yardas cuadradas. Por lo tanto, vamos a resaltar. Nosotros tenemos metros y nos están pidiendo yarda cuadrada. Por lo tanto, este sería el factor, uno de los factores posibles que podemos usar. El otro factor sería, aquí tengo la yarda cuadrada y aquí tengo el metro. Por lo tanto, sería este de aquí. ¿Cuál voy a usar? Pues realmente puedo usar el que a mí se me dé la gana. Pero en este caso voy a usar el que está de color verde. Es decir, voy a decir que un metro cuadrado es equivalente a 1.1960 yardas cuadradas. Ahora, simplemente pongo este valor al principio, 25 metros cuadrados, abro mi factor de conversión. Como tengo metro cuadrado ahí, tengo que poner el metro cuadrado abajo. Sería un metro cuadrado y arriba pongo la parte de las yardas. 1.196 yardas cuadradas. Aquí podemos observar cómo el metro cuadrado se elimina con el metro cuadrado y por lo tanto el resultado va a ser 25 por 1.1960 y en la parte de abajo tendremos únicamente el número 1. Si yo hago este cálculo, voy a obtener 29.9 yardas cuadradas. Y este sería el resultado directo cuando empleamos una tabla de conversión de superficies. Bien, ya para terminar esta serie de ejercicios, vamos a convertir estos, que es una unidad compuesta. En este caso tenemos 20 metros por minuto y vamos a pasarlo a pies por segundo. En este caso es una tasa de cambio. ¿Qué quiere decir esta tasa de cambio? Que vamos a tener en un minuto, vamos a avanzar 20 metros. Esto sería una velocidad. Y yo lo único que voy a hacer es cambiarlo de unidades. Por lo tanto, vamos a tener que usar un factor de conversión de longitud a longitud, es decir, de metros a pies, y un factor de conversión de tiempo a tiempo, es decir, el factor de minutos a segundos. Vamos a buscar primero el de longitud. El factor de conversión que vamos a usar en esta ocasión puede ser ya sea de metro a pie, quedando este de aquí, o puede ser pie a metro, quedando este de aquí, que es, para este caso, voy a usar el que está en color verde. ¿Por qué? Pues porque yo escogí usar ese, ¿sí? Pueden usar cualquiera de los dos. Yo diría que un metro va a ser igual a 3.2808 pies. Ese sería el factor de conversión que yo voy a emplear. Ahora, vamos a poner el factor de conversión de tiempo. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Ese es el que voy a emplear. Ahora, yo les había comentado que esta velocidad es una tasa de cambio. Por lo tanto, yo puedo leerla como 20 metros por minuto. Es decir, voy a avanzar 20 metros en un solo minuto. Eso quiere decir que si no hay un número en la parte de abajo, yo siempre puedo usar ese truco. Es decir,
la unidad que está en el denominador, ponerla como si fuera la que tiene valor de 1, quedando de esta forma, como 20 metros en un minuto. ¿Ok? Entonces, ya que tengo de esta forma mi valor inicial, ahora vamos a abrir nuestro primer factor de conversión. En este de aquí voy a poner el de los metros, es decir, el que está en color verde. Como el metro está en la parte de arriba, metro tiene que ir en la parte de abajo para que se eliminen. Aquí ponemos un metro y arriba ponemos el 3.28 pies. Ahora, yo ya eliminé con esto el metro y el metro. Las unidades que tengo hasta el momento son pies por minuto. Pero eso no es lo que me está pidiendo el problema. El problema me pide pie por segundo. Eso quiere decir que tengo que usar todavía el otro factor. Pero algo importante que hay que mencionar aquí, chicos, es que aquí como el minuto está en el denominador, entonces el minuto tiene que ir arriba. ¿Sí? Es decir, la unidad que queremos eliminar tiene que ponerse en la posición contraria. Si este está abajo, entonces yo tengo que ponerlo arriba. En este caso quedaría como un minuto son 60 segundos. Ahora sí, con esto, minuto se va con minuto y las únicas dos unidades que quedan son pie y segundo, que es lo que vemos en esta parte, que es lo que me están pidiendo. Ya aquí eliminamos las unidades, simplemente hay que hacer la multiplicación, quedando como 20 por 3.28 por 1 y todo esto entre 1 por 1 por 60. Cuando yo resuelva este ejercicio, vamos a ver que da 1.09 y con sus unidades, que son pies por segundo. Y este sería el resultado del último problema que les traigo aquí. Entonces, chicos, espero que con estos ejercicios quede mucho más claro la forma en que se va a trabajar los factores de conversión. De este tema vamos a estarlo usando muchísimo cuando empecemos con temas de estequiometría. Entonces lo vamos a practicar mucho. Entonces ahorita no se preocupen. Bien. Si alguien tiene alguna duda o algo que no haya quedado claro, por favor háganmelo saber. Y pues sería todo, muchachos. Que tengan un buen día y nos vemos en clase.